Dios le bendiga en este día. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 23, del 13 al 18. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a lo que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Bendecimos la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi alma, Señor, te alaba y te bendice. Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por darnos, Señor, la oportunidad de estar en este lugar. Señor, para bendecir tu nombre, para adorarte, para glorificarte. Clamamos, Señor, que tu palabra, Señor, fluya desde este lugar para todo aquello que han de escuchar esta palabra a través de la red. Por lo tanto, Señor, clamamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu presencia, Señor, se haga sentir en una forma especial, que seas tú, Señor, tomando control de mi boca, tomando control de mi mente. No permita que de este lugar salga una palabra que no sea conforme a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de esta palabra que el Señor me ha dado se titula El filtro profético. Un filtro es un aparato a través del cual se hace pasar un fluido para eliminar las partículas en suspensión. Se debe filtrar el agua cuando no se está seguro de su pureza. Un filtro ayuda a filtrar los parásitos que afectan nuestra salud. Hoy existe un evangelio moderno en donde todo el mundo parece que es un profeta. Muchos están diciendo, así dice Jehová, y Jehová no ha hablado. Hoy día, gracias al Espíritu Santo, tenemos nosotros el rollo sagrado. Tenemos la Sagrada Escritura, el cual es el filtro que filtra toda palabra tergiversada, todo mensaje contaminado por las impurezas de las aguas que están fluyendo de un río profético cuestionable. En otras palabras, hay un río profético en estos últimos tiempos dentro de este evangelio moderno que es un río profético cuestionable. Muchas veces nosotros vemos las aguas moverse, pero en realidad las aguas están contaminadas. Las aguas están oscuras, las aguas están impuras, porque no pasan el rollo, no pasan el filtro profético de la Sagrada Escritura. Nosotros le tenemos que dar gracias a Dios, pues nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Y es importante que nosotros miremos el cuaderno bíblico cada vez que se nos da un mensaje profético o cada vez que hay profetas que se levantan y están profetizando. Debemos de acordarnos que así como Dios tiene su Trinidad, el enemigo también tiene su Trinidad. Está el dragón, está la bestia y está el falso profeta. El diablo también tiene su Trinidad. Debemos acordar también la palabra del Señor, y el Señor mismo dijo que en estos últimos tiempos habría muchos falsos profetas, se levantarían muchos falsos profetas, habría muchos falsos cristos, ¿okay? Que inclusive harían grandes prodigios, harían milagros, ¿okay? E inclusive dice la palabra del Señor, y el Señor decretó a través de ella, y dijo que aún los escogidos serían engañados. Lamentablemente las personas hoy en día, muchas personas quieren las cosas fáciles, quieren que le den un mensaje a ellos
Todo el mundo quiere buenas noticias. Parece como que estamos volviendo al Antiguo Testamento, en donde la gente está corriéndose a los profetas para que los profetas le den una palabra. Pero ya nosotros tenemos la palabra profética, tenemos la Biblia, y no quito que Dios pueda usar a un profeta, a un hombre de Dios, Dios lo puede usar. Pero cuando estamos corriendo a buscar palabras y no estamos nosotros mismos indagando, buscando en la Sagrada Escritura lo que ella dice, entonces, ¿para qué sirvió lo que el Señor dijo? Que Él pondría sus leyes en nuestra mente y escribiría la palabra de Él en nuestros corazones. En otras palabras, si estamos en un servicio y se mueve el profeta de Dios, hay un profeta que Dios está usando, Dios puede dar un rema, Dios puede dar un consejo de la palabra de Dios, pues lo vemos en el Nuevo Testamento, todavía hay profetas. No podemos decir que no hay profetas. El error radica en donde nosotros estamos estamos corriendo hacia el profeta para que nos dé a nosotros una palabra, pues en nosotros a veces hay incredulidad en lo que el Espíritu Santo de Dios mismo nos habla. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que el Señor me ha estado inquietando sobre esta palabra. Y quisiera leer la palabra de Dios. Leí la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Y hay otras palabras que yo voy a compartir. No voy a poder exponer toda palabra, pues sería un mensaje demasiado largo. Pero sí para tratar de exponer a la luz de la palabra de Dios lo que ella habla en cuanto a los profetas. Pues nosotros hoy en día estamos viendo en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que los profetas genuinos frecuentemente o casi siempre estaban confrontando a los falsos profetas. Y lo confrontaban. No eran personas, los profetas genuinos no andaban escondidos o estaban manipulando su mensaje porque no querían ofender a nadie. Y mientras los falsos profetas siempre estaban tratando de halagar al rey y buscar como el favor de los hombres. Hoy en día nos vemos, bueno, no voy a decir que no los vemos, pues hay profetas que son genuinos y lanzan su palabra y en realidad lo que ellos andan buscando es agradar a Dios. Pero hay otros que están dentro de un ámbito, podríamos decir, de ciertos lugares como la política, donde la iglesia se ha materializado tanto y está tan envuelta en la política, que hay mucha de esta gente que andan profetizando cosas que en realidad, cuando tú lo miras a través de la Biblia, no está pasando el filtro de la Sagrada Escritura. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor aquí declara a través de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 13, dice: en los profetas de Samaria he visto desatino. ¿Y qué es desatino? Desatino es una falta de tino, obviamente. Es una locura, es un disparate, es una necedad, es una falta de cordura. Bendecimos el nombre del Señor. Eso es lo que Jeremías estaba viendo dentro de los profetas de Samaria en ese tiempo. Estas personas profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar al pueblo de Israel. Y esto es lo que Dios está diciendo. Entonces es un peligro cuando las personas utilizan el nombre de Dios y utilizan la misma Sagrada Escritura para llevar al pueblo al error, para ellos sacar de ellos, sacar provecho, hacer mercadería del pueblo de Dios. Y están haciendo un mal uso de las Sagradas Escrituras. Cometer tal error conlleva un juicio de parte de Dios tremendísimo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pues nosotros, cuando no podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios. Y la blasfemia en contra del Espíritu Santo es cuando nosotros le atribuimos al diablo las cosas que está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Ahí tenemos que tener una línea fina de nosotros trazar, pero sí tenemos que tener cuidado cuando se levantan gente con un falso mensaje y están utilizando las Sagradas Escrituras, están acarreando con un sinnúmero de personas y lamentablemente muchas de ellas bajo el error, porque quieren que le profeticen cosas buenas y le gusta el mensaje y están todo el mundo gozoso y todo esto, y está bien, pues el gozo es parte del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros tengamos gozo, tengamos paz,
Pero también el Espíritu Santo nos redarguye, nos lleva, mira, corrige tu situación, está ese pecado que tú tienes, debe de corregirlo. En otras palabras, que nosotros tenemos que recibir una palabra que sea equilibrada. Bendecimos el nombre del Señor. Y lamentablemente muchas de estas personas que están lidiando dentro de la profecía y su mensaje no están lidiando con una parte tan importante como es el pecado de la nación o el pecado de la persona. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros vimos que por eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a pagar el precio por nuestro pecado. Y nosotros no podemos invalidar el sacrificio de la cruz la victoria que nuestro Señor Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario fue perfecta y fue completa. No hay que añadirle y no hay que quitarle. Un mejor sacrificio que el que Él hizo, nadie lo va a poder hacer. Una mejor sangre que esa no va a aparecer ni en el cielo ni en la tierra. En ningún lugar va a aparecer una sangre como la de Cristo. Una sangre divina que nos limpia nuestros pecados. Nos purifica a unos pecados, y no estoy diciendo que tenemos licencia para pecar, pero los pecados que posiblemente cometeremos mañana ya están perdonados, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Pero hay algo, hay una ola, volviendo a este mensaje, y es que lamentablemente están haciendo un mal uso de las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice aquí en Jeremías 23:14. Dice Jeremías: en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterio, hablaban mentira, fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos como Somorra, y sus moradores como Gomorra. Oye, tremenda palabra. Él está diciendo que los profetas no estaban como deberían de estar. Estaban hablando mentiras, muchos estaban cometiendo adulterio. Y estos profetas estaban fortaleciendo las manos de los malos. Y el problema que había en estos mensajes era que ninguno se estaba convirtiendo de su maldad. Dice: me fueron todos como Somorra, y sus moradores me fueron como Gomorra. En otras palabras, el mensaje de Dios es un mensaje que nos va a nosotros a llevar a la convicción de que debemos de corregir nuestro caminar con Dios. Dios es santo. Bendecimos el nombre del Señor. Tenemos que hablar sobre esto, pues Dios es santo. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Padre. No podemos decir que somos perfectos, pero estamos buscando una perfección que muchos de nosotros todavía no la tenemos. Pero debe de haber una sinceridad en esta búsqueda. Bendecimos el nombre del Señor. Los profetas genuinos de Dios saben identificar su voz y su compromiso. No son con los hombres, sino con Dios. Cuando estos declaraban: así dice Jehová, no había titubeo en comunicar el mensaje, cualquiera que éste sea. Y debemos entender que ya esta parte, en cuanto a esta profecía bíblica y el canon bíblico en donde Dios hablaba al hombre en esta forma, ya está sellado esto. No estoy diciendo que Dios todavía no habla, Dios habla. Pero hay muchas personas que inclusive han pensado que su libro es tan inspirado como las Sagradas Escrituras. Aunque es el mismo espíritu, pero obviamente las Sagradas Escrituras traen consigo este gran fenómeno que los santos hombres de Dios profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y hay inspiración que Dios le da a los hombres. Dios da a los hombres inspiración para que ellos escriban los libros. Pero no podemos pensar que estos libros están en la misma categoría. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Deuteronomio 18:20, dice la palabra del Señor, hablando de este tema, el filtro profético. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no lo hubiera mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mira el castigo y la consecuencia que llevaría a tal persona por estar hablando sueños que Dios no le dio, que Dios no le dio, o comentando y hablando palabras que Dios no había hablado. Cuando tú dices: así dijo Jehová, tú tienes que estar muy seguro de saber de dónde viene esa fuente, si no es de ti mismo. Y específicamente, si ese así dijo Jehová sigue una palabra que luego va a tergiversar las Sagradas Escrituras, entonces tenemos que cuestionar de dónde está fluyendo el río profético tuyo.
porque el río profético tuyo y el así dijo Jehová no puede contradecir las Sagradas Escrituras. Una forma segura de nosotros saber que Dios está hablando es nosotros hablar sobre las Sagradas Escrituras y declarar lo que esta misma refleja. Ese es el gran cuidado, el peligro que hay hoy en día en cuanto a este río profético, que para mí y para muchas personas que conocen Biblia es un río profético cuestionable. Dios quiere, que nos dice la palabra de Dios, que el pueblo de él perece porque le faltó conocimiento. Debemos de conocer las Sagradas Escrituras. Hoy en día las personas a veces lamentablemente somos muy vagos. Me voy a incluir en el paquete, aunque yo leo bastante la Biblia, pero a veces somos demasiado vagos. No queremos leer, no queremos instruirnos. Pero cuando tú quieres estudiar mecánica, cuando tú quieres estudiar una profesión, tú te esmeras. Tú quieres ser médico, tú vas a estudiar medicina y te esmeras en tus estudios. Y si tú quieres ser un cirujano, tú vas y practicas y haces todos los estudios necesarios para tú convertirte en un cirujano. Entonces, ¿por qué cuando tú quieres ser un siervo de Dios y andas buscando ser de Dios, tú no lees las Sagradas Escrituras y no te esmeras en el estudio de las Sagradas Escrituras para tú saber cuándo Dios habla? Porque lamentablemente muchos de nosotros a veces no sabemos identificar cuando Dios habla. Y estamos brincando y saltando por toda ola que nosotros a veces pensamos que es el Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. No estoy diciendo que controlemos nuestras emociones. Estoy diciendo que debemos de abrir nuestro entendimiento para saber cuando Dios está hablando. Y cuando las personas están exponiendo las Sagradas Escrituras, mirar a ver si lo que están hablando está cuadrando con las Sagradas Escrituras. Porque si tú tuerces las Sagradas Escrituras en todo el mensaje que tú estás dando, y luego tú quieres venir a ministrar, entonces yo me voy a quedar tranquilo en mi silla, yo no me voy a mover, porque no me diga a mí que tú vas a torcer las Sagradas Escrituras por todo el mensaje completo. No se siente que el Espíritu Santo de Dios está hablando, entonces luego tú quieres venir a imponer manos. Ese es el gran peligro, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y Dios nos ha dado a nosotros el filtro profético, que es la Biblia, para que nosotros filtremos todo lo que está saliendo a través de las Sagradas Escrituras. Y el profeta dice que había presunción en el mensaje de estos profetas, en Jeremías 23. Dice, ¿y qué es una presunción? Es una suposición, es una sospecha basada en un indicio y no en prueba. ¿Ok? La palabra presunción en el hebreo es la palabra sadón, se pronuncia así, ¿no? Y quiere decir arrogancia, soberbia, orgullo. ¿Okay? Tales profetas buscan llamar la atención hacia sí mismo y no hacia Dios y no hacia el Espíritu Santo, el que inspiró las Sagradas Escrituras. Entonces tú estás profetizando y tú estás llamando toda la atención hacia ti mismo, no estás llamando la atención hacia el Espíritu Santo de Dios y no está declarando la palabra debidamente. Entonces tenemos que nosotros hacer un cuestionamiento en todo esto. No estoy diciendo que dudemos de la palabra de Dios, sino que pongamos a prueba los profetas o la profecía. ¿Okay? No debemos juzgar al profeta, pues obviamente nosotros no somos quienes para juzgar. La palabra de Dios declara, ¿por qué tú le miras la paja en el ojo de tu hermano y no te echas de ver la viga que tú tienes en tu propio ojo? Antes le quita la viga de tu ojo y luego tú puedas ver mejor para quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. El Señor declaró esto. Pero nosotros debemos de juzgar muchas de estas profecías, que hoy en día todo el mundo es profeta. Y el Señor declaró esto, que ahí en los posteriores tiempos nuestros jóvenes iban a profetizar. Lo declaró en el libro de Oseas. Hay una palabra, la voy a leer luego en el mensaje. Pero debemos de aceptar esto, de que tenemos que nosotros pasar estas profecías y todas palabras que nos están dando, pasarlas a través del cuaderno bíblico. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias a Dios que hoy estamos en la dispensación de la gracia, porque de lo contrario los altares estarían llenos de muertos. Pero aún así, la palabra de Dios que filtra todo veneno, la tenemos nosotros. Aunque estas aguas fluyan con mucha miel, por más miel que traigan estas aguas, nosotros tenemos el filtro de las Sagradas Escrituras, que podrá filtrar todo lo que fluya a través de este río profético.
Dios juzgará a tales profetas que hablaron palabras infladas, las cuales él no habló. Bendecimos el nombre del Señor. Deuteronomio 18:22 dice la palabra del Señor. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No te palabra. Usted está hablando palabra profética. Sí, dijo Jehová. Y si esa palabra profética que tú declaras no se cumple, dice la palabra de Dios que tú hablaste con presunción. En otras palabras, te inventaste esto por tu arrogancia y soberbia y orgullo. La palabra de Dios que a tales profetas no le tengamos temor. No debemos de creer que un profeta que está declarando palabras proféticas que no se cumplen sea un profeta verídico. ¿Ok? En el capítulo 28 del libro de Jeremías vemos una situación. Vemos en donde había un falso profeta llamado Ananías. Y Ananías estaba declarando palabras proféticas falsamente. Y decía que a los judíos, ¿ok?, que los judíos y los utensilios de Dios retornarían a Jerusalén en 2 años. Cuando ya anteriormente Jeremías había dicho en el capítulo 25 de Jeremías, versículo 11, él declara, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Esto no es buena noticia. Y ser un profeta de esta índole en medio de una nación en donde tú estás declarando tal profecía que ellos van a ser llevados a Babilonia cautivos por 70 años. ¿Quién quiere escuchar tal mensaje? Obviamente Jeremías recibió muchos cantazos, por así decirlo, y siempre lo ponían en un pozo, lo maltrataban. ¿Qué no le hacían a Jeremías? Jeremías, quien conocido como el profeta llorón, pues ¿quién no va a llorar? Mira la clase de profeta, qué clase de ministerio Dios lo llama, a profetizar a un pueblo que ellos van a ser llevados cautivos por 70 años, a robarle, podríamos decir, los ánimos al pueblo, pero él estaba declarando la palabra de Dios. Él declaró la palabra. Dijo, si ustedes se entregan al rey de Babilonia, él dijo, su vida les será dada por despojo. Y le dijo allá, cuando estén en Babilonia, que siembren, que cultiven, que críen sus hijos, que hagan todo eso. Porque Dios no le iba a retornar a ellos antes de los 70 años. Se cumplirían los 70 años y ya luego Dios les regresaría a ellos a Jerusalén. Muchos decidieron quedarse en Jerusalén, no hacerle caso. No la pasaron bien en Jerusalén. ¿Por qué? Porque desobedecieron el mandato de la palabra profética de Dios. Pero el caso mío en esto es que nosotros siempre vemos en el Antiguo Testamento esta contienda que había entre los profetas genuinos y los profetas falsos. Entonces se levanta Ananías y Ananías empieza a declarar al frente del rey Sedequías y dice que no, que los judíos y los utensilios de Dios retornarían a Jerusalén en 2 años. ¿Ok? Luego Jeremías, pues Dios le había dado a Jeremías que se ponga un yugo para visiblemente darle a ellos a entender que ellos iban a ser llevados cautivos, ¿no? Y Jeremías estaba profetizando en esta forma. Cosas totalmente que para muchos de nosotros parecería ridículo, pero Dios hacía cosas que parecían como que no tenían sentido, pero cuando tú lo lees a través de la Biblia y tú ves lo que Dios está tratando de lograr a través del profeta, tú lograbas entender que Dios te quería que el pueblo entendiera verdaderamente lo que estaba pasando. Entonces cuando Jeremías va con su yugo, viene Ananías viene, le quebra el yugo y dice, no, el pueblo va a retornar en 2 años. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces viene Jeremías cuando le hace, este profeta le hace eso, él se va. Pero en el camino, Dios le habla a él y él regresa y le dice a Ananías, le dice, has hecho, en Jeremías 28, del 15 al 17, has hecho este pueblo confiar en mentira. Jehová no te envió. Así ha dicho Jehová, en este mismo año yo te quito de sobre la faz de la tierra, porque hablaste rebelión contra Jehová. Ese mismo año murió Ananías. ¿Por qué? Porque se levantó en contra de un profeta verídico. No solamente se levantó en contra, declaró al pueblo palabras que Dios no había hablado. Ese es el peligro que sucede cuando nosotros
cuando las personas empiezan a declarar palabras que en realidad Dios no ha hablado, y empiezan a profetizar y a declarar esta cosa, pues andan buscando llamar la atención hacia sí mismos, están hablando con presunción, están hablando con arrogancia, con soberbia, con orgullo, pues buscan llamar la atención hacia sí mismos. El propósito de la Sagrada Escritura, el propósito del Espíritu Santo de Dios, no es llamar la atención hacia nosotros mismos, sino el Espíritu Santo de Dios se llama el Espíritu de Cristo. Él anda buscando glorificar a Cristo, no anda glorificar a nadie más, anda buscando glorificar a Cristo. De que Dios nos use, y a veces la persona quiere darnos a nosotros cierta clase de decir que estamos bien en lo que estamos haciendo y todas esas cosas, y darnos esas cosas. Nosotros no podemos estar recibiendo muchos halagos, porque en realidad todo lo que Dios hace, lo hace a través de vasijas de barro. Nosotros somos vasijas de barro que Dios se dispone a usar cuando a Él le da la gana, y el Espíritu Santo de Dios nos usa conforme a su gracia. Bendecimos el nombre del Señor. Otro ejemplo que yo traigo en esta palabra de parte del Señor, esta situación que nosotros vemos en la Sagrada Escritura con respecto a los falsos profetas, respecto a los falsos profetas y a los profetas genuinos. Y acontece en 2 de Crónica 18:12, en el capítulo 18 del libro de Crónica, ¿ok? No voy a leer el capítulo completo, pero sí voy a hablar lo más importante, y es lo que dice aquí. Dice en 2 de Crónica 18:12, dice: el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tus palabras sean como la de una de ellos, que hable bien. Dice Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. ¿Qué está sucediendo en este capítulo? Está sucediendo que Josafat y Acab habían contraído cierta clase de parentesco. Entonces, Acab, el rey de Israel, le dice a Josafat: ¿quieres ir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Un pueblo, un país que ellos querían conquistar. Y Josafat le dice: bueno, tu pueblo es mi pueblo, nosotros iremos. Entonces Josafat le dice, estoy parafraseando para llevarlo más rápido. Entonces Josafat le dice a Acab: tu pueblo y tú y yo somos como uno, somos el mismo pueblo, ¿no? Entonces Josafat le dice a Acab: no hay aquí un profeta por el cual nosotros podamos consultar a Dios. Entonces Acab busca sus 400 profetas, y estos 400 profetas están declarando palabras. Dice: sí, vayan, que van a ser prosperados y que van a obtener la victoria. Josafat le dice acá: ve acá, habrá verdaderamente un profeta genuino aquí. Habrá un profeta que pues, nosotros podamos buscar palabra de Dios. En otras palabras, Josafat no creyó a estos 400 profetas que estaban declarando que ellos iban a obtener la victoria. Entonces cuando traen, dice acá: bueno, hay un profeta en medio nuestro y su nombre es Micaías, ¿ok? Pero a mí no me gusta, dice acá, porque cada vez que yo lo busco para que me profetice, él me profetiza cosas malas. Entonces, ¿qué sucede? Mandan a buscar a Micaías, el mensajero va y le dice a Micaías: bueno, que tu palabra sea como una de los profetas, porque todo el mundo está declarándole buenas cosas al rey, a los reyes. Y di la misma palabra prácticamente. Micaías le dijo: no, vive Jehová, que yo hablaré lo que Dios me diera. Cuando Micaías va, le dice al rey: vayan y peleen porque van a ser prosperados. Prácticamente le dice esto, ¿no? Entonces Acab le dice: no te he dicho que me diga la verdad. Micaías le dice luego: yo vi a Israel esparcido por el campo, algo así le dice, ve a Israel esparcido como por el campo, como oveja que no tiene pastor, y empieza a declararle esta palabra. Luego viene, había un falso profeta allí que se llamaba Kenana. Se acerca a Micaías y le da un golpe y le dice: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías le responde y le dice: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Él está declarando la palabra, Micaías, sin temor. Entonces el rey de Israel dijo:
tomad a Micaía, llevarlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirle, poned a este en la cárcel, sustentarle con pan de aflicción, agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Entonces le dice Micaía, si tú regresas en paz, verdaderamente que Jehová no ha hablado por mí. En otras palabras, que Acab no iba a regresar de esa batalla. Y cuando Dios te da a ti la voz de alerta y te está declarando palabras, ¿por qué tú te vas en contra de lo que ya Dios está declarando? Y entonces vienen Josafat, Acab le dice a Josafat, bueno, yo me voy a disfrazar, vamos a ir a la pelea, y tú quédate con tu vestimenta de rey. Entonces los sirios estaban buscando matar al rey, pero cuando van a matar a Josafat, que era el que tenía las vestimentas reales, Josafat le ora a Dios, entonces Dios logra proteger a Josafat, pero Acab, que está vestido como uno común entre la batalla, lanzan una flecha a suerte, por así decirlo, y la flecha termina matando al rey Acab. ¿Qué estoy hablando de esto? La importancia de nosotros declarar la palabra de Dios. Porque Dios quiere que nosotros hablemos su palabra. La palabra de Dios a veces es amarga. A veces nosotros no la queremos aceptar. Pues obviamente no parece como que nos está declarando a nosotros buenas noticias. Y cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, leemos el libro de Daniel, leemos palabras proféticas de parte de Dios, de hay unos eventos que van a acontecer, muchos de ellos ya han acontecido a través de la historia y se han cumplido, pero vienen unas cosas todavía que no se han cumplido, en donde se va a levantar un anticristo y va a ser el hombre inicuo, que va a ser, ¿qué no va a hacer este hombre anticristo en contra del pueblo de Dios? Inclusive que Dios le va a dar cierta autoridad para que pueda vencer a los santos. En otras palabras, que hay cosas que se están levantando y nosotros los vemos en medio nuestro, que se están levantando, que no son cosas buenas, son cosas malas. Bendecimos el nombre del Señor. Y antes de que todo se ponga mejor, lamentablemente a veces tiene que ponerse peor. Pero nosotros no podemos decir paz, 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 cuando en realidad Dios nos está declarando que hay paz. Y ese es el problema, que hay muchos profetas que están hablando palabras en donde Dios no la ha hablado. Entonces no pasa en el cuaderno bíblico. Nosotros, si tú lees la palabra de Dios, no se contradice. Se contradice el corazón y la mente de la persona que no han estudiado el rollo sagrado, la Sagrada Escritura, y no consultan con Dios para saber lo que Dios está diciendo. Como Dios dice, le dijo a Jeremías en este capítulo, dice en el capítulo 23, le dice, porque ¿quién estuvo en los secretos de Dios? Dice Jeremías, ¿quién estuvo en los secretos? En otras palabras, ¿quién estuvo buscando información de parte de Dios? ¿Quién estuvo buscando dirección de parte de Dios para entender la Sagrada Escritura? Nosotros vemos a través de la Sagrada Escritura, mira lo que dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la ley, toda esta ley. Bendecimos el nombre del Señor. En otras palabras, si no está escrito, si Dios nos revela ciertas cosas en la Sagrada Escritura, están reveladas, amén, gloria a Dios. Pero cuando nosotros nos salimos fuera del cuaderno bíblico y estamos especulando y estamos inventando cosas que no están escritas y nos estamos yendo a una zona oscura, porque queremos que el pueblo esté contento y que el pueblo se esté agradando con todo, porque no queremos perder membresía, no queremos perder que las finanzas nuestras se agoten. Entonces, ¿qué estamos nosotros entonces vendiendo el mensaje profético por un plato de lentejas? Bendecimos el nombre del Señor. Daniel, Dios le reveló a Daniel. ¿Cuántas palabras no le reveló a Daniel? Que tú lees el libro de Daniel y es como leer el Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Bendecimos el nombre del Señor. Pero aún a Daniel, aunque Dios le reveló las 70 semanas, y Daniel ya de edad avanzada andaba buscando que el ángel le diera más información, el ángel lo que le declara a Daniel, le dice, anda Daniel, esta palabra ya está sellada y para el tiempo del fin. En otras palabras, le reveló a Daniel lo que era perteneciente para ese tiempo, Dios revelarle a él, pero no le reveló todo a Daniel.
Ya prácticamente lo que Dios le estaba diciendo a Daniel: descansa, tranquilo, esta palabra, estos sellos serán abiertos para el tiempo del fin. Entonces hay personas que se están metiendo en el cuaderno bíblico y lanzan un mensaje liviano. No quieren darle a la gente la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que edifica al ser humano? Lo que edifica al creyente es la palabra de Dios, es comer el maná. ¿De qué vale que tú me des a mí? Hay un fuego, que te puede dar fuego, te da un fuego que estoy fogoso. Pero entonces, si yo no luego recibo el conocimiento de la Sagrada Escritura y no recibo el pan, entonces ¿cómo yo voy a crecer espiritualmente? ¿O cómo yo voy a crecer en mi alma, que mi espíritu se levante? Debe ser a través del conocimiento. Bendecimos el nombre del Señor. No podemos buscarle la quinta pata al gato. Si no está escrito en la Sagrada Escritura, Dios no lo ha revelado a través del Espíritu Santo. No profetice palabrería sin un apoyo bíblico filtrado por su filtro. Hay muchos profetas por ahí, muchos profetas, y tienen aviones, tienen todas esas cosas. Pero cuando tú escuchas el mensaje profético de ellos, no filtra a través de la Biblia. Entonces, si hay muchas personas que inclusive porque quieren, todo el mundo se deja llevar por los ojos, se deja llevar por las cosas materiales, porque todo el mundo quiere prosperar. Bueno, yo quiero prosperar también. Y yo deseo que tú seas prosperado como también prospera mi alma. En otras palabras, queremos prosperar. ¿Quién quiere estar en miseria? Ninguna persona quiere estar en miseria. Pero debemos tener cuidado con estos profetas que han vendido el mensaje profético y han hecho mercadería del pueblo de Dios. Y son de tropiezo a la iglesia en vez de serle de bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Jesús declaró la palabra y dijo: escudriñad las Escrituras, se lo dio a los fariseos, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? Si tiene el Espíritu Santo de Dios, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú puedes hablar palabra profética. Amén, bendecimos el nombre del Señor. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios no está envuelto y nosotros estamos buscando agradar a los hombres, y nosotros estamos buscando ponernos nosotros en el centro, entonces ¿qué está viniendo? Ese río profético puede venir contaminado. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. El Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. Ella es el maná del cielo. Ella es nuestro alimento espiritual. Ella es el filtro que filtra todo. Nos ayuda a discernir todo mensaje profético que no se ajusta a sus normas. En otras palabras, todo mensaje profético que no cuadra con esta que está aquí, con la Sagrada Escritura, entonces nosotros tenemos que echar ese mensaje a un lado y ponerle un cuestionamiento y que sea Dios que juzgue, pero ya nosotros tenemos ese cuestionamiento ahí, pues no pasó a través del cuaderno bíblico. No, si no cuadra a través de la Sagrada Escritura, ¿qué clase de río profético nosotros nos estamos alimentando? Bendecimos el nombre del Señor. Dice, en medio de una iglesia materializada, hay una iglesia que lamentablemente está materializada, lejos de los propósitos de Dios y de su palabra, declarando palabras que Dios no ha hablado, en medio de una casa que de blanca no tiene nada excepto corrupción. Profetas que se levantan y están en el gobierno, declarando palabras de Dios. Entonces no declaran nada en contra de la corrupción. Entonces, ¿qué clase de profeta tú eres? Porque los profetas que están aquí, nosotros lo vemos a través de la Sagrada Escritura, cuando ellos estaban en medio del gobierno, ellos estaban declarando la corrupción que había en medio de ellos. Pero estos profetas no se atreven a levantar una palabra de parte de Dios y declarar lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo en medio del gobierno. Que paren la mentira, paren la corrupción, paren la división, porque la palabra de Dios declara que una casa dividida no puede permanecer. Entonces, si el gobierno mismo está dividido, ¿en dónde está la nación? ¿En dónde estará el pueblo? Es como si nosotros vamos a volver nuevamente en la historia y entrar en la guerra civil de los Estados Unidos. Bendecimos el nombre del Señor. Y la gente anda buscando la iglesia quiere envolverse en estas cosas. Pero si tú vas a ser un profeta en medio de la Casa Blanca, tú tienes que declarar lo que declararon los profetas. Declaraban la corrupción y luego cogían y lo metían preso. Que sean como Juan el Bautista, que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por declarar la verdad. A Jeremías lo echaban en un pozo. Pero muchos de estas personas quieren declarar palabras proféticas y declaran su palabra, entonces quieren que todo el mundo los aplauda. Yo les pongo un cuestionamiento a muchos de estos profetas. Y es por eso que nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura. Como dijo Jeremías, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo a su palabra y la oyó? Bendecimos el nombre del Señor. Si nosotros vemos el libro de Hechos,
Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2. Dice que habían profetas y habían maestros. Y ayunando todos ellos, mientras ellos ayunaban, dice que el Espíritu Santo de Dios habló y dijo: apartame a Bernabé y a Saulo a la obra misionera, a lo cual yo he llamado. En otras palabras, que nosotros podemos ver que el Espíritu Santo de Dios todavía, hay muchas personas que dicen que no, que los profetas son hasta Juan, pero nosotros leemos el libro de los Hechos y dice que todavía en el libro de los Hechos habían profetas. Bendecimos el nombre del Señor. La prioridad del Espíritu Santo son los propósitos de Dios. Hoy hay una fuente profética, como yo dije anteriormente, que es cuestionable. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque desechaste el conocimiento. Oye, porque muchos de nosotros hemos hablado de este texto bíblico, pero no completan el texto. Dice: porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Si tú desechas el conocimiento, tú desechas la palabra de Dios, por más que tú ores, Dios te puede olvidarse de tus hijos también. Pero quieren que le digan palabras proféticas, que todo va a estar chévere, que todo va a estar bien, y no quieren leer la palabra de Dios, no quieren orar, no quieren buscar la dirección de parte de Dios. Vendrá tremenda consecuencia para las personas que se olvidan de la ley de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto, ya estoy concluyendo. Moisés, el pueblo empieza a quejarse. Y el pueblo ya estaba cansado del maná que Dios le daba. Estoy cansado de este maná. El maná liviano que ellos llamaban, que Dios le daba. Dios se lo daba por un motivo, estaban en el desierto. Ese era lo que les convendría a ellos, esa clase de nutrición. Pero ellos querían carne. Y querían carne. Y por cuanto querían carne, Moisés va y le presenta a Dios esta palabra. Dios estaba enfogonado, estaba irritado. Dice que inclusive quemó parte del tabernáculo, de la ira que le entró a Dios. Entonces cuando a Dios le entra esa ira, Dios le dice a Moisés: mira, le voy a dar carne, pero ellos van a comer carne no por 5 días, no por 10 días, no por 20 días, sino lo van a comer por un mes, hasta que la carne le salga a ellos por la nariz, hasta que la aborrezcan. ¿Por qué? Porque el pueblo se había contaminado. El pueblo se habían colado unos cuantos que no eran del pueblo de Dios, habían venido con ellos a Egipto y estaban ellos metiendo esta cizaña dentro del pueblo de Dios. Nosotros echamos de menos la cebolla de Egipto y los pepinos y todo lo que comían en Egipto. Y empiezan con toda esta queja. Cuando empiezan con esta queja, Moisés le presenta la situación a Dios y Moisés le dice: Dios, son 600,000 que yo tengo, le dice Moisés. Y tú quieres que yo le dé carne a ellos. Dice Dios: le va a dar carne. Entonces sucede esto. Dios le dice a Moisés: mira, cógete a 70 ancianos. Y yo voy a poner del espíritu que esté en ti sobre estos ancianos. ¿No? Moisés reúne a los ancianos. Pero ¿qué sucede? En el tabernáculo faltaban 2. Ellos no estaban en el tabernáculo, estaban en el campamento. Mientras empieza Moisés a orar y a derramar Dios empieza a derramar de su espíritu sobre estos 70 ancianos. Los que estaban en el campamento, que eran 2, también, que estaban incluidos en los 70, pero no estaban en el tabernáculo, empezaron a profetizar. Un joven ve esto y va con el bochinche a donde Moisés. Está Josué y Moisés ahí. Entonces le dice: mira, Eldad y Medad están profetizando y no están en el tabernáculo. Y Josué le dijo: no, Moisés, impídelo. Moisés le dice: tú tienes celos por mí. Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta. En otras palabras, Dios quiere que nosotros seamos profetas, que profeticemos. Pero nosotros a veces queremos poner a Dios dentro del límite nuestro. Bendecimos el nombre del Señor. No podemos limitar a Dios. Y sabemos que el Señor había declarado esta profeta. En Joel dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos el poder bíblico que nos puede ayudar a nosotros poder identificar cuando la palabra viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Según leemos nosotros en segunda de Pedro 1:19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer, no podemos hacer caso omiso de las Sagradas Escrituras. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras y filtrar todo mensaje que nos den a nosotros. Todo mensaje que nosotros escuchemos a través de la red, debemos de filtrar estos mensajes a través de las Sagradas Escrituras. Miren, en 2 de Pedro 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales yo de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, ¿qué andan buscando? Hacer mercadería del pueblo de Dios. Estos falsos profetas. Mira este profeta Balaán, otro ejemplo. Que Balaán nos manda a buscar un rey, un tal Balac, y le ofrece honores, le ofrece dinero, riqueza, para que él vaya y maldiga al pueblo de Dios. Dios le dice: no vaya, porque ya este pueblo está bendecido. Pero Balaam sigue con lo mismo y altercando con Dios, y Dios lo deja. Él dice: bueno, tú vete, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. En otras palabras, cuando Dios está en control de nosotros, por más que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, nosotros vamos a lograr, tenemos que hacer lo que Dios nos diga. Bendecimos el nombre del Señor. Y este Balaán, ese espíritu de Balaán que está dominando a muchos profetas hoy en día, que están ellos buscando los halagos de los reyes, buscando los halagos de aquellos que están en autoridad, y no están declarando la palabra de Dios. Un Balaán que, mira, por más que luchó, tuvo que hacer la bendición de Dios y bendecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a él: mira, ya lo que yo bendije, tú no lo puedes maldecir. Ya cuando Dios bendice a uno, mira, por más que el diablo se levante en contra tuya, por más que el diablo se levante en contra nuestra, si ya Dios nos ha dado a nosotros la luz verde y Dios nos ha bendecido, no hay maldición que nos caiga a nosotros. Jesucristo llevó la maldición por nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Y este Balaán se lanza, y una burra que él tenía, le cae a palo a la burra, y la burra tenía más visión que el profeta. Es que ridículo. La burra tenía más visión, porque la burra vio el ángel que estaba parado al frente, y la burra no quería moverse para ningún lado, se mueve para un lado porque te parece como que estaban como un callejón sin salida, y cuando la burra se mueve a un lado, le aprieta el mulo a Balaán contra la pared, y Balaán coge un palo y le cae a palo a la burra. El ángel lo ve a Balaán golpeando a la burra y dice: ¿por qué tú la estás golpeando a ella? Porque si no fuese por ella, yo te hubiese matado. Entonces, que nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros hacemos los tratos con la persona. Cómo nosotros tratamos a las personas que trabajan con nosotros. Cómo nosotros posiblemente podríamos tratar a nuestro cónyuge. Hay tantas cosas que Dios, cuando habla a través de las Sagradas Escrituras, tenemos que tener mucho cuidado. Pero tenemos que tener cuidado con estos mensajes que nosotros escuchamos, que supuestamente son proféticos, pero que cuando tú lo miras a través de las Sagradas Escrituras y el filtro bíblico, ellos no pasan. Bendecimos el nombre del Señor. Yo espero que tú hayas podido entender algo en este mensaje de la palabra del Señor, y que este mensaje te ayude, te motive a ti a leer las Sagradas Escrituras, a buscar en oración la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pues el Espíritu Santo de Dios fue quien escribió las Sagradas Escrituras, inspiró a los hombres para que ellos escribiesen las Sagradas Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor. Que tú busques del Espíritu Santo de Dios, que Él te ayude a entender lo que ya en ella está escrita, pues ella es la palabra profética más segura. Bendecimos el nombre del Señor. Mi nombre es Ramón King, reverendo Ramón King, de la Iglesia Jesucristo es mi Señor. Mi número de teléfono es el 929-234-1030. O puedes llamar también al 718-683-8571 si quieres un consejo, si necesitas oración en los comentarios, si puedes poner en los comentarios que oremos por tu petición, cualquier cosa, nosotros oraremos por tu petición. Espero que esta palabra haya sido de bendición, y quisiera orar antes de cerrar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido, Señor, compartir tu Sagrada Escritura.
Que esta palabra, Señor, sea prosperada en todo aquello, Señor, que van a escuchar tu palabra a través de la red, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén.